No encubrir tu No situación. encubras tu situación. Quería comenzar con esta frase porque la palabra encubrir es cuando uno deja en oculto algo que va a afectar tu vida. En el mundo espiritual no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, pero en el versículo 33 del capítulo 31 dice: si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. La Biblia dice que el que encubre su pecado, primero que no prosperará. Cuando nosotros vivimos una vida encubriendo cosas, eso te hace mal. El salmista dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos. Cuando uno calla lo que está viviendo, lo que está pasando o lo que está sucediendo en su vida y no busca ayuda, no vas a avanzar. Dice la Biblia también que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando uno habla de encubrir, tiene a veces mucho más temor y más miedo a la vergüenza de lo que pensarán, a lo que dirán, a lo que Dios puede hacer para restaurar. David, al contrario, cuando se hizo evidente su pecado y su confrontación, lo primero que hizo fue arrepentirse. Volvió su corazón a Dios, no le importó lo que la gente pensaba, sino que Dios nuevamente le había hablado. Y ese era el momento justo y clave para la restauración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros con nuestra fuerza buscamos la restauración, muchas veces no se logra, hasta que llega el tiempo y el momento de Dios donde Dios te habla. En el momento donde Dios te habla es porque ya el puente está hecho en el mundo espiritual para que lo cruces. ¿Cómo lo cruzas? Cuando tomas decisiones, cuando tomas la determinación de acercarte nuevamente al Señor. Y encubrir cosas en nuestra vida siempre va a traer consecuencias negativas. En este caso, él estaba angustiado o aún se estaba quejando porque aún los jóvenes se escarnecían de él. O sea, la nueva generación que no conoció el tiempo de gloria o de victoria de Job, hoy lo tenían de menos, porque veían su situación y él lo reconocía porque no era la situación la más favorable la que estaba atravesando, sino que era una situación difícil, pero que él hace una declaración: yo encubrí como hombre mis transgresiones, todos fallamos. La Biblia dice que no hay ni un solo justo, todos pecamos y todos fallamos, no hay nadie que no sea intachable, no hay nadie que tenga el currículum perfecto, todos en algún momento erramos, todos en algún momento fallamos. El error está en querer encubrir la equivocación. Porque como hablamos hace devocionales atrás, no hay manera de justificar o de poder dar un motivo por el cual fallamos. Y encubrir la transgresión no va a generar nada bueno, al contrario, te separa de Dios. Pero el que las confiese y se aparta alcanzará misericordia, y hay alguien que no podemos mentirle, y ese es al Señor. Y también a nosotros mismos. Cada uno sabe su condición. Cuando ponemos un espejo delante nuestro, vemos nuestra realidad y vemos cómo estamos. Pero el encubrir nunca te va a bendecir. Por eso siempre es necesario buscar ayuda. Y cuanto más en el mundo espiritual, pero vivimos en un mundo de tanta apariencia donde decir que uno es débil, que uno falló, que uno se equivocó, está mal. La Biblia habla que la iglesia primitiva era una iglesia que buscaba la restauración. Decía: confesad las ofensas los unos a los otros. Confesad vuestros pecados. Y era normal para la iglesia buscar ayuda espiritual en los líderes, en las autoridades, porque sabían que era la manera de su restauración. Hoy por hoy, no podemos hacerlo por el solo hecho de qué van a decir, qué van a pensar, qué van a hablar, porque se cambió lo espiritual por lo natural. Entonces, en vez de buscar la restauración, simplemente se habla, se divulga y no se busca la restauración plena de una persona. Entonces, las transgresiones terminan siendo ocultadas, terminan siendo guardadas puertas para adentro, que nadie lo sepa, que nadie se entere, porque esto se va a hablar y no es lo que Dios quiere. Lo que Dios anhela es una restauración genuina y que podamos ser esos líderes espirituales para las personas, para ayudarlos a avanzar. Porque la Biblia dice que cuando uno está por restaurar a alguien o está administrando a alguien en cierta área, que se tenga en cuenta como si fuera el mismo. Entonces, con temor y temblor, ¿uno qué hace? Lo va a corregir, lo va a guiar, lo va a direccionar y lo va a llevar hacia el propósito que Dios tiene. Aún teniendo como si fuéramos nosotros los que fallamos y los que nos equivocamos, teniendo un espíritu correcto en Dios. Entonces, encubrir las cosas no te va a ayudar. Encubrir tu situación no va a hacer que eso mejore, al contrario, va a hacer que eso empeore. Por eso muchas veces es necesario hablar cómo está nuestra situación, cómo está nuestra familia, cómo están nuestros hijos, cómo está nuestro matrimonio, y buscar ayuda. Primeramente en Dios, a través de la oración, a través de la búsqueda espiritual, pero también usar las autoridades que Dios puso
En cada lugar, en cada sector donde nos encontramos, Dios puso autoridades para poder bendecirnos. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides esto. Encubrir no te va a ayudar, al contrario, te va a estancar y te va a frenar. Pero cuando uno reconoce su situación delante de Dios, eso permite que un milagro extraordinario de cambio, de transformación se desate para tu vida. Que Dios te bendiga mucho.